Buenos días, mi nombre es Eugenia Acosta. En esta oportunidad les voy a hablar lo que es la fase de juicio. Esto es como aporte a la maestría de Derecho Penal y Criminología. Empecemos por explicarles lo que es la fase de juicio. La fase de juicio es la tercera etapa del proceso penal venezolano y está a cargo del juez de juicio. Esta fase de juicio tiene lugar una vez que el juez de control, al finalizar la audiencia preliminar, haya admitido la acusación presentada por el Ministerio Público. Ahora bien, existen ciertos lineamientos que deben existir a la hora de que se fundamente el auto de apertura a juicio, los cuales están contenidos en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, y el cual hace referencia a lo siguiente. La decisión por la cual el juez o jueza admite la acusación se dictará ante las partes. El auto de apertura a juicio deberá contener, en primer lugar, la identificación de las partes. Segundo lugar, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, así como también los medios de convicción y una exposición sucinta de los motivos en que se funda. Y de ser el caso, las razones por las cuales se aparta la calificación jurídica de la acusación. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. La orden de abrir el juicio oral y público. El emplazamiento de las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez o jueza de juicio. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron. Este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida. Ahora bien, en esta fase de juicio es donde se va a debatir de manera oral y pública. ¿Quién va a hacer este debate? Evidentemente, tanto el Ministerio Público como el defensor y la víctima, si así lo hubiere, deberán demostrar ante el tribunal de juicio cada uno de los alegatos con la finalidad de obtener una sentencia absolutoria, ya sea en este caso a favor o en contra del acusado. Ahora bien, hablemos lo que significa la presentación de las pruebas de manera preclusiva. La preclusión no es más que la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. ¿A qué se refiere esto? Se dice que la preclusión viene dada por la manera en cómo las partes van a interponer los elementos probatorios, por la manera como ellos van a llevarlos al proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que es la oportunidad y la formalidad para la práctica de la prueba y se relaciona estrechamente con el principio de contradicción y de lealtad. ¿Por qué? Porque es el que permite impedir que la otra parte presente las pruebas en una oportunidad extemporánea a las ya contenidas en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra normativa legal correspondiente. Por otro lado, existen ciertas cargas de las partes, las cuales vienen dadas a través de la función que tiene cada uno de ellos en todo lo que es el desarrollo de esta fase del juicio oral y público. También viene dado por las facultades que tenga cada uno de ellos, donde podrán ellos realizar por escrito los actos que están contenidos en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual hace referencia a que las partes podrán oponer las excepciones previstas en este mismo código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Podrán también pedir la imposición o la revocación de una medida cautelar, podrán solicitar la aplicación de un procedimiento por admisión de los hechos, podrán proponer acuerdos reparatorios, solicitar la suspensión condicional del proceso, proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes, promover las pruebas que producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad, y ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento a la presentación de la acusación fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que según lo aportado por nuestra norma legal,
Las facultades descritas aquí en este articulado, sobre todo en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6, pueden realizarse de manera oral en la audiencia preliminar. Como se puede ver, el artículo al que hicimos mención anteriormente faculta a las partes para lo que es la fase y la etapa de lo que es la promoción de las pruebas, lo cual va a beneficiar más que todo al imputado, porque es quien va a fundamentar sus elementos de defensa a través de los medios de convicción. ¿Para qué? Para desvirtuar esta presunción de inocencia presentada por parte del Ministerio Público, que es quien tiene la facultad y la carga de la investigación. Porque recordemos que es el Ministerio Público quien tiene la facultad de la investigación y por consiguiente es quien va a presentar el acto conclusivo al determinado tribunal. Por otro lado, existen las denominadas pruebas complementarias, que según lo establecido en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala que las partes podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales haya tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que en la fase de investigación del proceso se tiene por objeto la preparación de lo que es el denominado juicio oral y público, porque mediante esta primera etapa de investigación es cuando se van a recolectar todos los elementos necesarios y todos los medios de convicción que permitan fundar la acusación por parte del Ministerio Público, y también la defensa por su parte tiene la oportunidad de solicitar y dirigir peticiones ante el Ministerio Público, el cual va a ser el órgano a través del cual nosotros vamos a elevar todas las peticiones que consideremos pertinentes para realizar lo que es el ejercicio de la defensa. De igual manera, se puede decir que la fase intermedia es precisamente una etapa dedicada a lo que es la preparación del juicio oral y público. Por eso es muy importante tomar en consideración que esta es la oportunidad que tiene tanto el juez como las partes de desvirtuar por parte, ya sea el Ministerio Público tiene la carga de la acusación, y en el caso de la defensa por su parte, él va a tener la responsabilidad de desvirtuar todos estos elementos de interés probatorio que puedan contribuir con lo que es el esclarecimiento del supuesto hecho que haya sido imputado. Por otro lado, también es una fase donde el juez tiene la oportunidad de depurar lo que es el proceso. ¿Qué entendemos por esto? En este proceso la defensa, ya sea privada o pública, tiene la oportunidad de oponerse a los medios probatorios presentados por el Ministerio Público. ¿De qué manera? Verificando su necesidad, su utilidad y su pertinencia, y cómo esto pudiera contribuir como elementos probatorios a lo que es nuestro proceso penal, a través preparándonos ¿para qué? Para lo que es nuestra audiencia de juicio oral y público. Por otro lado, hay un punto muy importante que se refiere a lo que es la potestad del juez. ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene la responsabilidad del proceso oral y público. ¿De qué manera? Él es el único encargado de que este proceso se realice de manera transparente y eficaz, siempre apegado a las normas y principios constitucionales y legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Además, él tiene el derecho y el deber de cumplir con todo lo establecido en nuestra norma legal
es necesario que el juez natural sea competente, sea autónoma y no sea subjetivo a la hora de emitir una decisión, porque recordemos que su decisión va a versar acerca de todos los medios de prueba que han sido aportados al proceso por las partes. Por eso es importante que él mismo cumpla con todos los principios legales establecidos en la ley a la hora de presenciar lo que es el juicio oral y público. Entre estos principios tenemos el principio de la oralidad, de la publicidad, el principio de la concentración, de la inmediación. Entonces, pues se puede decir que el principio de la oralidad principalmente, y según así lo refiere el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, y me permito leerlo: el juicio será oral y solo apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme a las disposiciones de este código. ¿A qué hace referencia este artículo? A que todos los elementos probatorios presentados por las partes, desde el mismo momento en que el Ministerio Público presente su acusación y haga a través de sus dichos cuáles son los elementos de convicción a través de los cuales él está calificando un delito de naturaleza penal al imputado, también deben de presentarse de manera oral, tanto el descargo por parte de la defensa en representación de los derechos del imputado, así como también todos los medios probatorios que van a ser traídos al proceso con la finalidad del esclarecimiento de los hechos, ya sea como todos los medios probatorios, ya sean pruebas testimoniales como las pruebas documentales, las cuales pueden ser exhibidas a las partes en el proceso de juicio para que cada uno dé su opinión al respecto y también puedan considerar si cumple con los lineamientos establecidos en la ley para que las mismas sean incorporadas o no al proceso de juicio. Por otro lado, existe el principio de la publicidad. Este se encuentra contenido en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual hace relación a que el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de la ley. Esto se refiere a que la publicidad en el proceso significa que no debe de haber una justicia secreta ni procedimientos ocultos. En este proceso tenemos la oportunidad de que las personas que quieran estar presentes dentro de la sala de juicio pueden hacerlo, siempre y cuando no se violenten los supuestos que están contenidos en la ley, los cuales están contenidos en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal, que son casos meramente excepcionales. Y siempre y cuando esto no suceda y no estemos en la presencia de estos supuestos contenidos en el artículo 316, el juicio deberá ser oral y el juicio deberá ser siempre público y expuesto a todas las personas que quieran tener acceso a este tipo de actividad, lo que es el juicio oral, porque debe realizarse en forma pública. Por otro lado, existe también lo que es el principio de la contradicción y la continuidad, el cual es muy importante en lo que se refiere al espacio y a la secuencia lógica que debe de tener la audiencia oral y pública, ya que una vez que se haya iniciado el debate, el mismo deberá continuar el mismo día, y en caso de que se requiera por alguna necesidad del tribunal o de alguna de las partes que haya sido manifestado en el proceso, extender la continuidad del mismo, no deberá excederse el menor número de días posible. Por otro lado, también existe el principio de la inmediación, el cual es muy pertinente en relación a lo que es la responsabilidad inherente al juez. ¿Por qué? Ya que los jueces deberán de pronunciarse en una sentencia, ya sea definitivamente firme, a favor o en contra del imputado, el cual esté involucrado en el proceso, a través de sus lineamientos de la lógica jurídica y de sus máximas de experiencia. Para que esto sea posible, es necesario que el juez se encuentre presente de manera interrumpida dentro del juicio oral y público, porque
Es así como se van a ir incorporando todas las pruebas que van a ser aportadas tanto por el Ministerio Público y por la defensa para que el juez pueda apreciar de manera prudente y también conveniente en cuanto a su máxima experiencia todo lo que es el resultado de una sentencia definitivamente firme. Finalmente, existe lo que es el principio de la contradicción de las partes, que no es más que la intervención en este juicio oral y público de las partes, tanto del Ministerio Público como de la defensa, porque es el momento en el cual ellos van a presentar sus alegatos y van a formar las convicciones que tiene el juez a través de lo que es el proceso. Es el momento para ellos realizar peticiones y oponerse a los medios probatorios, porque ambas partes tienen la oportunidad de oponerse a medios probatorios aportados por las partes o presentados por las partes en la fase intermedia. Esto es lo que es básicamente la fase del juicio oral y público.